Hola, en este video vamos a aprender a cómo diseñar y programar utilizando lo que es un entorno para diseñar una web y programar en una página web. Vamos a empezar de lo más básico. Aquí vamos a empezar desde lo más simple si no sabes nada. Empezando desde cero, te pido que sigas viendo hasta el final esta serie de videos. Este es el primer video que vamos a interactuar. Si ya conoces lo que tú vas a ver aquí, tú puedes ir adelantando el video o simplemente pasando al siguiente video del final, que te lo voy a dejar ahí, al final lo vas a ver. En este video, lo primero que te pido es que te suscribas a mi canal, que eso me ayuda y me motiva a hacerte más videos sobre estos temas. Bien, vamos a iniciar inmediatamente para no perder el tiempo. Lo primero que vamos a hacer es ver lo que es HTML, pero ¿qué HTML? Por supuesto, vamos a ver los fundamentos de HTML para que aprendas y entiendas cómo instalar y cómo empezar en HTML. Luego de ahí vamos a evolucionar a HTML5 y así sucesivamente hasta diseñar una web. Es importante empezar con HTML normal porque son bases generales que se utilizan en todo el proceso de creación de una página web. Tú puedes empezar directamente con HTML5 si no sabes nada, porque aunque es igual, pero hay ciertas reglas de evolución de HTML4 a HTML5 por cuestiones de semántica que han sido implementadas. Esto es un video, vamos a tratar de que sea lo más rápido posible para entender todo. Bien, vamos a empezar. Lo primero es que vamos a descargar el entorno. Pues, en este caso, yo, como ves, voy a utilizar Sublime Text. Tú puedes utilizar Visual Studio Code si lo tienes. Si no lo tienes instalado, te voy a enseñar cómo utilizar Sublime Text, que no pesa nada y es fácil de utilizar. Simplemente escribes en Google, Sublime Text, como lo escribí ahí, y lo buscas, le das a descargar y lo instalas. Sigue los pasos de instalación. Cuando lo tengas instalado, no hay problema. Es un entorno que no necesita ser de pago. Vamos a crear nuestro proyecto. Para el proyecto nos vamos a dirigir a una parte de la carpeta en tu Windows. Ahí tú creas una carpeta. Cuando tengas tú puedes hacerlo en My Documents si quieres. Creas una carpeta. Dentro de esa carpeta, tú puedes crear varias subcarpetas para crear distintas páginas. Por ejemplo, puedes crear una subcarpeta llamada Web 1, por ejemplo, Web 1, y así vas creando por cada proyecto que vayas practicando, que sea distinto, o sea, cada página que vayas haciendo, tú puedes ir creando eso dentro de la página principal. Como puedes ver, ahí yo tengo Web 1, y puedo crear otras carpetas, Web 2, Web 3, etcétera. Voy a entrar a Web 1 y ahí dentro de Web 1 es que voy a crear mi proyecto. ¿Qué voy a hacer? Ya yo tengo Web 1 creado dentro de página HTML. Entonces lo que voy a hacer es que aquí en Sublime Text me voy a dirigir aquí en Projects y voy a dirigirme, dice añadir folder de proyecto. O sea, folder a proyecto. Le doy ahí y aquí, como puedes ver, me abre la carpeta, me dirijo a la página, a la parte al contenedor de todas las páginas de proyecto, busco el proyecto que quiero importar, lo selecciono y le doy ahí. También puedo venir aquí y seleccionar la carpeta directa, página HTML, ¿verdad? Le doy ahí y mira ahí donde me aparece mi proyecto con las páginas de proyecto. Así es más fácil porque puedo ir añadiendo. Que yo sé que todo lo que yo agregue, todas las carpetas que yo agregue aquí adentro van a ser proyectos que voy a tener de web. Eh, Ahora, yo aquí adentro voy a crear un nuevo archivo. O aquí le pongo HTML, porque quiero crear un archivo en HTML. Bueno, tengo que agregarlo primero. New file. Pero ahí, ahora sí, ahora vengo aquí y le digo que va a ser de HTML. Recuerda, aquí tú seleccionas el tipo de archivo, tipo de lenguaje, porque como esto es un editor de texto, tú puedes programar en cualquier lenguaje en él. Vamos a seleccionar HTML y después de haber seleccionado HTML, como ven aquí, le voy a dar a guardar y como le di a guardar, yo había creado el archivo aquí, él me dice que si lo puedo guardar acá. Mira aquí donde dice HTML, aquí abajo el tipo es importante. Si no lo dice, se lo pone o le pone simplemente punto HTML, como le puse ahí. Y lo seleccionamos. Míralo ahí donde lo tenemos. Ahí ya tenemos nuestra página inicio.html. Ya simplemente puedo escribir lo que sea y guardo control S y simplemente si no tengo mi carpeta abierta, puedo venir aquí, clic derecho, Open Container Folder
y ahí me aparece. Simplemente le doy doble clic y mira cómo aparece la página. Mírala ahí donde dice la página web. Entonces, mira cómo tengo aquí que me sale hola, ¿qué tal? Eso es lo que acabo de escribir. Eso es lo primero que has aprendido para crear una web. Los simples pasos. Ya ahora aquí lo que tenemos que empezar a trabajar con nuestra página. Lo primero que vamos a explicar cómo funciona una web. Vamos a crear una etiqueta, la etiqueta HTML. Si yo le presiono ahí, esto me va a generar todo el código. Sí, pero yo en este caso no quiero generar esto automático porque quiero que ustedes o que tú entiendas cómo funciona esto. Lo primero que las etiquetas de HTML están compuestas por apertura y cierre. Hay algunas que como esta, que es abren y tienen la misma palabra de cierre, pero tú te das cuenta que es de cierre por el slash que contiene ahí. Entonces sería slash HTML es la de cierre y esta es la de apertura. Dentro de esa apertura es que colocamos todo nuestro código de nuestra página web. Cada página web debe contener un código como este. Por ejemplo, esto es una página que va a contener este código. Esto apareció y yo no tuve que poner nada por ahorita porque igual el HTML es una página de etiquetas, o sea, de texto. Entonces, la etiqueta lo que hacen es dividir nuestra página web para que en el Internet se entienda qué pertenece a qué cuando se abre la página web. Pero tú pudieras crear una página simplemente escribiendo cosas, pero todo va a estar junto, todo pegado y todo feo. Y para los motores de búsqueda no va a ser entendible nada de tu página. Por eso la página se divide en etiquetas. Estas etiquetas que ves acá, dentro de la etiqueta HTML, voy a colocar la etiqueta head y dentro de la etiqueta head y la etiqueta body. Son dos etiquetas que hay que colocarla. Body, pero aquí, la otra etiqueta. Estas dos etiquetas van dentro de la etiqueta HTML, como puedes ver que acabamos de hacer ahí. La etiqueta body y la etiqueta cabecera. Pero vamos a explicar qué son estas etiquetas, cabecera y body. Cuando hablamos de cabecera, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Cuando hablamos de cabecera, no nos referimos a esta parte. Esta es la cabecera. O sea, que es esto, sería esta parte de acá. Esta parte de acá. Y cuando hablamos de body, esto sería a toda la parte blanca que tenemos aquí. O sea, todo esto es el body de una página web. O sea, que todo lo que tú pongas en el body estaría aquí y todo lo que tú pongas en la cabecera prácticamente se ejecuta aquí. Esto lo que hace es una precarga, que lo que tú pongas acá se carga antes de que se ejecute la web. Si aquí tú tienes, normalmente esto se usa para cargar, poner títulos que tú quieres que se carguen siempre sin importar qué, o script que tú quieres de framework o librería que tú quieres que se precarguen antes de que la página web cargue. Entonces eso se carga y la página web luego comienza a recargar de acuerdo a la velocidad o el internet que tenga o el diseño de la web, porque también influye cómo hayas hecho la página web. Eh, por eso estas dos partes. Entonces podemos apreciarlo de la siguiente forma. Si aquí yo vengo y pongo, por ejemplo, acá, el título y ponemos mi web y guardo. Si ves aquí en inicio, en esta parte, si yo actualizo, mira donde aparece mi web. Mira cómo aparece ahí porque yo lo coloqué en la cabecera. O sea que eso aparece en esa parte, ahí arriba. Normalmente lo único que se ve aquí, que tú pones ahí, es el título. Después otras cosas que no se colocan, que lo podemos ver y apreciar en otra página. Por ejemplo, si entramos a Google, si entramos a la página de Google y vemos el código de ella, el código original de la página. Bueno, aquí está todo pegado, es un poco difícil de entender, pero te lo puedo mostrar. Bueno, incluso mira el título ahí donde está. Este es una parte. Mira el meta, ese es otro código, por ejemplo, que lo voy a copiar, y son varios, tiene varios acá, ellos tienen varios puestos, como puedes ver aquí, algunos más largos que otro, pero vamos a copiar para mostrarte. Este lo voy a colocar aquí. Por ejemplo, esta línea lo que está haciendo, indicándole indica a la web que pueda reconocer lo que es
los caracteres especiales, ñ y cosas así. Hay diferentes chapters que se utilizan, pero este es el más común, UTF-8. Con este le indicamos a la página que tenga lo menos errores posible para reconocer esos caracteres especiales. Tú puedes tener varios metas. Tú no puedes tener varios de title, esta etiqueta, pero sí puedes tener varias etiquetas de estas. Si te fijas aquí, como te dije, hay otra. Todo va a depender de la necesidad y de la cosa que estés haciendo. A ver si puedo encontrar otra. Está ahí, lo que pasa es que esto está tan pegado que bueno, pero no voy a perder tiempo con ella. Bueno, una que yo sí te puedo mostrar es la de script que veo aquí, la vi por aquí. Esta de script que ellos tienen acá, es otra etiqueta que se puede colocar, por ejemplo, y es bastante larga, y aquí tiene otra también. Esta abre aquí, sigue acá, abre aquí. Es que sigue bastante largo. Es que está para los lados ya. Pero bueno, esa etiqueta se puede colocar aquí. Por ejemplo, mira. Vamos a ver. Si la pongo aquí, la voy a poner yo, script. Por ejemplo, una etiqueta de JavaScript. Ese tipo de etiquetas también se usa en la cabecera. Poco a poco, a medida que vayamos haciendo, tú vas a ir viendo la etiqueta que vamos a ir utilizando. No tienes no tienes que preocuparte por estas etiquetas por ahora. Por ahora, ni siquiera esta es obligatorio, pero yo la puse para que la vieras y la conocieras desde ahora. Y la puedes ir escribiendo a medida que vamos avanzando en este cursito práctico. Bien, esto va en la cabecera. Ahora, en el cuerpo, yo puedo escribir lo que sea, y esto está dentro en el cuerpo de la web. Si te sale eso, simplemente le das a cancelar. Lo escribes en el cuerpo de la web. Si me voy aquí a mi web y actualizo, mira cómo aparece eso que escribí ahí, que no fue nada, simplemente lo escribí sin etiqueta. Ya eso es parte de la web y está funcionando y funciona perfectamente. Que no tenga nada de lo demás no significa que no vaya a funcionar, pero no es una manera correcta, por supuesto, para crear la página web, porque tú tienes que dividirla. Vamos a ver cosas importantes que se pueden utilizar acá. Vamos a abrir primero las etiquetas. Yo había mencionado que toda etiqueta tiene una apertura y un cierre. Existen algunas etiquetas que son etiquetas de una sola línea, como por ejemplo, esta etiqueta, HR, esta etiqueta, así. Vamos a actualizar acá. Mira cómo aparece una línea. Bueno, no se puede apreciar bien, pero esto lo que se hace es un divisor. Esta etiqueta es una etiqueta de una sola línea. Si te fijas, esa etiqueta abre y ahí mismo se le pone el slash indicando que cierra. A diferencia de las demás, como HTML, que tiene una de apertura y tiene una de cierre, body tiene una apertura y una cierre, cabecera, title. Mira, meta es de una sola línea, es una etiqueta que abre y cierra en la misma línea. Entonces, esos son los dos tipos de etiqueta que tú te puedes encontrar, la de apertura y cierre y la de una sola línea, pero todas abren y cierran. Entonces, vamos a ver la etiqueta más común en HTML, que son generales, como por ejemplo la etiqueta H. En este caso tenemos la H1, que es una etiqueta de apertura y de cierre. Esto sirve para títulos. Como pueden ver, esta etiqueta se abre y se cierra y tenemos desde etiqueta hasta el 6, avanzando desde H1, H2, H3, H4, H5 y H6. H1 de apertura, de cierre, H3, H4, H5 y H6. Si actualizamos aquí, mira cómo se ven, esta es la línea de HR que yo puse aquí, esta línea, es esta línea que va aquí, eso sirve para crear esa línea. Y estos son los H1, donde el más grande es H1 y H6 el más pequeño. Esto sirve para los H1, sirve para crear lo que es títulos y subtítulos en una web, donde se pueden utilizar para subtítulos, para contenido de un post o para pie de página en una página, un comentario, caja de comentarios o lo que sea que tú quieras utilizarlo, teniendo en cuenta el tamaño de disminución que van teniendo a medida que van avanzando, desde el H1 hasta el H6 que normalmente se utiliza. Esto se pudiera hacer con un framework, pero sería más el código más largo. Y esto también tiene un propósito, aparte de cambiar el tamaño, es que
La semántica en la web, en Internet, reconoce que eso es un título. Reconoce que esto es un título más pequeño llamado subtítulo, que esto es un título más pequeño, así sucesivamente. Va reconociendo, o sea, el que le da la importancia, y lo que se le llama semántica en la web es importante porque cataloga esto de una manera entendiendo lo que es. No es lo mismo que si a esto yo cojo un framework de diseño y le digo, y le cambio que el tamaño y lo pongo como un título, pero yo mismo le cambio el tamaño de número, le cambio el color a negro, le cambio eh, le pongo negritas, si yo hago todo eso, está bien, se va a ver, pero para la semántica de la web, o sea, para el Internet, para los robots de búsqueda y el SEO, no va a reconocer eso como un título, sino como una palabra que contiene diseño simplemente. Pero el H1 es reconocido en la Internet como un título, por eso es importante y no se pueden dejar de usar a simple vista. Y vamos a ir viéndolos ahora que lo vamos utilizando. Vamos a dejar ese H1 ahí, así mismo como título. Y luego voy a utilizar otra etiqueta, que es la etiqueta P. Vamos a utilizar esta etiqueta, que es la etiqueta de párrafo, que la tenemos acá. Esta etiqueta de párrafo, voy a colocar un párrafo que tengo por acá. Déjame buscarlo para colocar. En la etiqueta de párrafo voy a colocar este párrafo que acabo de copiar y pegar acá. Como pueden ver, ahora voy a poner esta P, voy a poner otro párrafo aquí, otro bloque, y debajo de la línea, recuerda que esto es una línea, el HR que está acá, debajo de ese HR voy a colocar este párrafo. Simplemente copié y pegué lo mismo. O sea, abro etiqueta de apertura y de cierre, apertura y de cierre, apertura y de cierre de la etiqueta P. La etiqueta P lo que hace es lo siguiente. Como puedes ver acá, tengo que guardar, control S, y luego actualizo. Mira cómo me genera esos bloques, ¿verdad? Tengo aquí el H1, que es el título, y las etiquetas P, que me generan estos bloques de párrafo. El HR, que es esta línea que ves ahí, que cruza de barra a barra en la web. Entonces, prácticamente esto es lo que me ayuda a hacer el P. La etiqueta P me ayuda con párrafos de palabra. Lo puedo utilizar para una palabra pequeña, porque no necesariamente es una palabra, tiene que ser una palabra grande, pero también para una palabra grande. Por ejemplo, si yo vengo y hago esto, pongo aquí otra etiqueta P, pero borro toda esta palabra y solamente dejo esa palabrita que ves ahí, guardo, ejecuto, mira cómo aparece ahí, ¿verdad? Pero como una palabra normal. Eso es lo que es la etiqueta P, me sirve para eso. Otra etiqueta importante que podemos utilizar es la etiqueta A. Esta etiqueta que representa lo que es enlace, etiqueta A. Pero aquí, voy a poner aquí lo que sea, voy a poner aquí hacer clic aquí. La etiqueta A contiene aquí un atributo. ¿Qué es un atributo? Un atributo es un atributo que nos ayuda a colocar el elemento a ciertas etiquetas. Todas las etiquetas se le permite colocarle atributos, pero hay atributos que son específicos y hechos para ciertas etiquetas. Por ejemplo, este es un atributo específico para esta etiqueta. Si tú lo pones en otra etiqueta, no significa que no vaya a funcionar a la web o no a verse, pero no sería lo correcto. Lo correcto es utilizarlo en la etiqueta, en el atributo que corresponde. En href pertenece a esta etiqueta, que es la etiqueta de A. La etiqueta se divide en atributo y valor. Como dije, a todas esas etiquetas se le puede colocar distintos tipos de atributos, pero cada una tiene uno específico. El href, es específico de la A. El A representa un enlace. Si yo coloco aquí vamos a poner aquí http google.com. Esto lo que va a hacer es que cuando ejecutemos, actualizamos y damos clic, mira cómo le doy clic, esto me redirecciona a la página de Google automáticamente. Esto es lo que hace ese enlace. Esta etiqueta se puede utilizar también para agregar cosas que yo quiero descargar. Si yo tengo un archivo que yo quiero que cuando se dé clic se descargue, un archivo PDF que se abra, un archivo RAR que se descargue, eso yo lo coloco en mi proyecto, por ejemplo, en el proyecto aquí, y simplemente pongo el enlace del archivo acá. Y ya con eso funcionaría y se descargaría. Vamos a hacer un ejemplo creando una ventana nueva. Para eso vengo acá a web, voy a crear
un nuevo archivo. Míralo aquí, New File. Voy a guardarlo, Control S. Y le voy a llamar inicio 2. En inicio 2, como ya aquí me dice todos los files, no dice que va a ser en HTML, que se va a guardar ni nada, porque aquí dice archivo de texto plano, como ves, es en Sublime. Como no lo seleccioné de una vez, simplemente aquí pongo .html. Siempre te recomiendo que lo hagas así, que le pongas la extensión y así te evita cualquier inconveniente. Cuando le das Enter, automáticamente se pone aquí que es un archivo HTML, porque lo ideal sería ponerlo acá. Pero, o sea, si no lo pudiste poner, simplemente lo haces así. Ya se guarda como un archivo HTML. Voy a poner aquí mi segundo. Guardo esto y ahora me dirijo a la pestaña inicial. Y en la pestaña inicial aquí yo voy a poner aquí la dirección o el archivo de mi página, en mi proyecto. En este caso sería inicio2.html. En este archivo, inicio2.html, ¿qué va a pasar? Que cuando yo dé clic, debe de mandarme a esa ventana. Mira, es un archivo que está dentro de mi carpeta que se llama inicio 2. Si vamos aquí a la carpeta, mira dónde aparece. O sea, yo del inicio 1 abrí inicio 2. Míralo ahí, donde está abierto. Si le doy para atrás, vuelvo atrás. O sea, así yo puedo interactuar con archivos que estén dentro de mi, de mi, de mi equipo, en mi proyecto. Entonces, simplemente teniendo en cuenta la dirección. Nunca es recomendable poner la dirección de tu PC. O sea, tú no puedes hacer esto, de que así. Si tú quieres eso, por ejemplo, di que así. No, eso no se puede porque eso es la dirección de tu página. Va a funcionar, sí, mientras tú estés en tu casa con tu proyecto, pero cuando tú lo subas al internet o se lo mandes a alguien, un profesor, un amigo, a quien sea, no le va a funcionar porque se supone que él no tiene esta ruta. Es una ruta tuya, personal, local, solamente tú. Entonces, siempre se pone las carpetas que están dentro de tu proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes otra carpeta llamada aquí, vamos a decir, por ejemplo, aquí, la voy a llamar sub, esta carpeta. Dentro de sub voy a colocar el archivo inicio 2. Fíjate aquí. Ahora, ¿qué sucede? Voy a actualizar. ¿Qué pasa si yo vengo aquí, ahora actualizo y vengo y le doy clic? Mira, no hace nada. No hace nada porque no encuentra la página. Le doy clic, no hace nada. Para que entre a esa página, yo tengo que, mira aquí, que me apareció el archivo de la carpeta. Tengo que entrar, mira, lo aquí donde está dentro. Tengo que entrar a sub y darle slash y a poner la carpeta slash inicio.html, o sea, sub y el archivo. Bueno, igual decía inicio, vamos a probarlo porque el nombre parece que lo escribí mal. Voy a poner inicio 2, ahora sí. Inicio 2 se llama. Vamos a ponerlo, inicio 2, igual. Mira, da un error. Como quiera da un error porque es lo mismo porque no funciona. Pero para que funcione, inicio 2, ¿qué hago? Vengo aquí y digo sub slash, o sea, le dije entra a la carpeta y busca el archivo inicio 2. Recuerda que estamos en inicio, estamos en el archivo inicio y le estoy diciendo que entre a esta carpeta y busque ese archivo. Eso fue lo que yo le puse ahí. Si actualizamos aquí, ok, tengo que guardar, control S. Ahora vuelvo aquí y le doy actualizo. Y le doy, miren donde aparece mi segundo. O sea, así que se pone en la ruta. La ruta no se pone completa, sino a partir de la carpeta. ¿Cuál es mi carpeta? En este caso, Web 1. En Web 1 es que yo estoy trabajando con mi proyecto. Entonces, a partir de Web 1, que es mi proyecto, entonces yo comienzo a trabajar con las subcarpetas y la carpeta que yo tenga dentro. Otra cosa, otro atributo que se le puede colocar a href es el atributo target. Este atributo yo puedo ponerle, por ejemplo, cblank. Si yo coloco esto así y guardo target y le pongo este atributo y actualizo, vamos a actualizar y doy clic, mira cómo me abre una pestaña aparte. O sea, me está abriendo la ventana inicio 2, me la está abriendo, pero en una pestaña aparte. Ahí tengo la 2. Eso es lo que hace ese atributo target. Si aquí yo le pongo self, estoy obligando que siempre
siempre cuando yo dé clic, se abra en la misma ventana. Ok, no guardé aquí bien. Vamos a ver aquí. Inicio de está en otro archivo. Vamos a poner aquí. Ok, fue que no actualicé. Míralo ahí ahora. Actualizo. Míralo ahí. Ahí se abre en la misma pestaña. ¿Ves? O sea, Surf, realmente este es por defecto. Si yo no lo pongo, si no pongo esa etiqueta, por defecto, si guardo y ejecuto, y actualizo esta página, le doy aquí, mira cómo se abre en la misma ventana, o sea, la misma pestaña. Eso es de ese target, ese atributo target, tú lo utilizas si tú quieres, por ejemplo, que se abra en una ventana aparte, porque tú quieres que se quede abierta la ventana principal siempre y no afecte la ventana principal porque hay algo ahí que tú lo necesitas. Si no es nada de eso, simplemente tú haces que se abre la misma ventana o se lo dejas así directo. Hay más atributos que vamos a ir viendo de estas y otras etiquetas a medida que vayamos avanzando. Otra etiqueta o atributo importante es el atributo image, que es parecido al la, pero este para las imágenes. Este es un atributo de una sola línea. Este atributo, igual que el HR, como mencionamos ahorita, este es un atributo de una sola línea, abre en la misma línea y cierra en la misma línea. La etiqueta, perdón, la etiqueta de una sola línea. Esta etiqueta contiene un atributo llamado CRC, SRC, que es source, como ruta. Este atributo es para esto porque lo que va a cargar es una imagen. Entonces, pertenece directamente a esto. Aquí yo puedo colocar la ruta de una imagen de local o de internet. Vamos a probar primero con una ruta de internet. Voy a copiar esta que tengo acá, ya la tengo ahí mismo, y la voy a colocar aquí. Si vengo y la coloco acá y la ejecuto, si la ejecutamos, guardamos, actualizamos, mira dónde aparece. Por supuesto, aparece de ese tamaño porque ese es el tamaño original de la imagen. Pero ¿qué pasaría si yo coloco una imagen de más tamaño? Va a aparecer con el tamaño que tenga. Si yo quiero cambiarle ese tamaño, simplemente le pongo el tamaño, por ejemplo, ancho, y le voy a poner 100 píxeles. Lo colocamos en píxeles porque es el tamaño original de la web. Eh, Esto va a ser en píxeles de acuerdo al tamaño de tu pantalla. Por ejemplo, si tu pantalla tiene una cantidad de 8000 píxeles, por decir un ejemplo, o algo así, esto va a ser eso va a ser una proporción y va a ser de acuerdo al tamaño de la pantalla. O sea, que en una pantalla más pequeña se vería más pequeño porque va a depender del tamaño de la pantalla, pero es una cantidad fija, eso no cambia, ese tamaño no va a variar sin importar el tamaño de la web que tú le pongas aquí. Entonces, que yo lo pongo grande. Para eso que cambie, mira, para eso que cambie se necesita lo que es un entorno de diseño, un framework que ayude para eso. Entonces, pero si actualizamos esto, fíjate, mira cómo cambia el tamaño. ¿Por qué? Por esto que le acabo de poner. Es importante que vayas copiando esto. Si no lo has copiado, lo hiciste, cualquier cosa, pausando el video y adelantando y copiando esto que yo vamos haciendo para que puedas ir aprendiendo. Luego de haber hecho lo que es el tamaño, voy a poner una imagen local, voy a copiarla, vamos a ponerla. Bien, aquí tengo una imagen. Como ven, agrego una imagen, está en mi archivo local, mírala acá, está en la imagen, está ahí en mi carpeta, en Sublime Text. Esa imagen tiene un nombre incómodo para mí, le voy a cambiar ese nombre. Puedo cambiárselo aquí aquí o por Sublime Text. Como sabemos hacerlo por Windows, voy a seleccionar aquí la imagen, clic derecho, Rename, aquí en Sublime Text y le pongo el nombre que yo quiera, IMG1, la llamaré. Y doy yo Enter. Y automáticamente se me cambia la imagen directamente, ya lo hice por Sublime Text. Con el clic derecho y Rename. Ya podemos ver la imagen aquí cambiada, míralo ahí, dice ya IMG1, la tengo en mi proyecto. Si yo quiero ver esa imagen, la llamo. Acuérdate lo que te mencioné de la ruta. Como estoy en la carpeta principal, la llamo img1.jpg. Control S. Ahí le pongo el nombre del archivo de la imagen. Y ahora ejecuto y veo
el resultado. Si actualizamos, mira ahí donde aparece la imagen. Está muy pequeña porque por esto, pero vamos a ponerle 300. Guardamos. Mira, tiene un tamaño más o menos. Si le quito el tamaño, la dejo original, mira cómo se pone grandísima. O sea, ocupa casi toda la pantalla. Eso no es lo que yo quiero, porque realmente tiene un tamaño demasiado extenso. Entonces le pongo un tamaño que sea asequible en píxeles y listo. Ahí está la imagen puesta. Como puedes ver, ¿qué pasaría si vamos a jugar con la ruta para que entiendas esto de la ruta un poquito más? Vamos a agregar la imagen. Tú ves que aquí yo la agregué al archivo principal. Lo más recomendable es crear una carpeta para las imágenes. Esta carpeta la voy a llamar IMG o imágenes, como tú quieras. Y bueno, imágenes. Y dentro de imágenes voy a agregar la carpeta, el archivo que yo tengo aquí que se llama IMG1. Vamos a agregarlo ahí y listo. Ahora, ¿qué sucede? Si yo actualizo aquí, voy a actualizar esto, mira cómo no se va, no aparece. ¿Por qué? Porque ahora la imagen se encuentra en la carpeta imágenes, pero aquí. Entonces, para encontrar ese archivo, tengo que decirle aquí en la ruta, oye, entra a la carpeta imágenes, / y busca el archivo IMG1. Mira cómo aparece. Pues, he creado una carpeta y dentro imágenes. Ahora, ¿qué sucede si yo lo que quiero es que esa imagen se vea en este archivo? Que lo tenemos aquí en imágenes 2. Tengo que guardarlo porque me está diciendo que tengo que guardar el archivo o tendría que cerrarlo y abrirlo, pero yo como lo tengo aquí, simplemente lo selecciono y actualizo, que está en la subcarpeta, le doy a reemplazar, sí. Entonces, recuerda que el archivo inicio 2 lo tenemos en esta carpeta llamada sub y ahí adentro tenemos esto. Voy a copiar esta imagen que está acá y la voy a colocar aquí. Así directamente, porque te habíamos mencionado que esto se puede hacer y colocar cosas así de HTML. No necesariamente obligatorio hay que hacer lo del HTML para pruebas. O sea, cuando tú vas a hacer una página web, sí, es recomendable, pero eso no significa que la web no se vea, porque ahí la tenemos en maquetada, o sea, bien, bien organizada, pero si lo ponemos así, todo queda a lo loco. A menos que sea algo que te vaya a mostrar eso nada más, tú lo puedes hacer, pero ten en cuenta que eso va a ser una página que no va a tener presencia en el Internet para los robots y para los motores de búsquedas. Entonces, eso es un problema en caso de que esa sea tu intención, que tú tengas una web. Siempre es recomendable ponerla con las etiquetas correspondientes. Entonces, fíjate aquí, tengo la misma imagen. Me voy a dirigir aquí a esta ventana y mira que no aparece. Para que aparezca, yo tengo que ponerle 2 puntos, / actualizo, y ahí sí aparece. Ahora, ¿qué significan esos 2 puntos /? Esos 2 puntos / significan lo siguiente. Te lo voy a mostrar aquí mismo. Imaginemos que nosotros nos encontramos aquí. Esa es la ventana, esta página es esta página que está acá. Al yo poner esto aquí, yo le estoy diciendo al sistema, mira, lo primero que tú vas a hacer es salir de la carpeta que tú te encuentras. Eso con los 2 puntos. Los 2 puntos es un retroceso hacia atrás. Entonces, salgo de la carpeta que yo me encuentro. Luego yo le digo, ahora entra a imágenes. Entonces él entra a imágenes y busca IMG1, que es esto, y ahí lo muestra. Eso es lo que hace, lo que está haciendo esa ruta ahí. Vuelvo y repito, estamos aquí, esta es la página. La ruta le dice a la página y en la ruta lo que dice, mira, los 2 puntos, da un retroceso hacia atrás. Entra a imágenes y busca IMG. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo esto aquí y hubiera otra carpeta? Así. Y lo encontráramos dentro de esta carpeta y tuviéramos que salir 2 veces. O sea, tenemos que salir así, y luego salir otra vez y luego entrar a la carpeta imágenes. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente, repetir esto 2 veces, 2 puntos / 2 veces. O sea, al hacer esto, yo estoy diciendo, sal de la carpeta que te encuentras, luego sal de nuevo y ahora busca la carpeta imágenes. Esto es lo que hace esto.
Trata de hacer esto, espero que lo haya hecho así, para que pruebes y veas cómo es que se puede trabajar con las imágenes aquí. Realmente es una manera simple, estas son de las cositas básicas. Vamos a ver rápidamente una tabla simple. Por ejemplo, para una tabla simple creamos table, así, vea cómo sea, ponemos la apertura, ponemos la de cierre. En la tabla simple vamos a poner dentro de las etiquetas table, vamos a poner un TR. El TR representa la fila. Aquí se puso algo que no iba. Ahí TR representa la fila. Y dentro de cada fila vamos a poner columnas. Las columnas son los TD. Por ejemplo, así, TD. Entonces una columna. Y vamos a ponerle aquí esta columna, por ejemplo, nombre. Y vamos a poner otra columna llamada edad. Por ahora son dos columnas que tiene. Ahora esta es la primera columna. Ahora voy a crear esta es la primera fila con dos columnas. Voy a crear la segunda fila con dos columnas. Por ejemplo, Juan y 20. Voy a copiar esto. Cada fila es un TR. Cada fila es un TR. Si actualizamos esto, volvemos hacia atrás. Míralo aquí donde aparece. Míralo ahí. ¿Ves? Esto es de HTML básico. Ahí tenemos una fila. Si yo quiero ponerle una línea a esto para que se vea. Pone border 1. Guardo. Control S. Y actualizo. Mira ahí donde aparece nombre, edad. Y aparece en la fila de la columna. Si quiero ponerle un colorcito, VG Color, vamos a ponerle sí, vamos a ver si lo cojo el color. Ahí, bueno, que se lo puse a la tabla y se puso todo en amarillo, fíjate. Pero yo quiero nada más que sea la primera. Bueno, así. VG Color, voy a ponerlo en rojo. Vamos a ver, míralo ahí. Fíjate que lo que hice fue que la etiqueta table le puse el border en 1 para el bordecito en HTML y el VG Color para el color amarillo. Y a la primera, a la columna, a la cabecera, la puse color rojo, utilizando VG Color, que es como background. Esta es la parte de la tabla. Entonces, vuelvo y repito, tenemos la etiqueta table que abre y cierra. Y esa etiqueta, cada TR representa una fila que contiene varios TD. El TD, el nombre es un TD, como ves ahí. Edad es otro TD. Pero ahí, vamos a pegarlo para que lo puedas ver. Todo al lado del otro, míralo ahí. Ahí está. Copia esa tabla para que veas cómo funciona y agrega unas cuantas filas más para que más adelante todo esto lo vamos a seguir usando. Por aquí estamos viendo cómo hemos creado prácticamente una web simple en HTML utilizando algunos conceptos básicos que se pueden utilizar. Ya para terminar, vamos a ver lo que es un formulario. Vamos a poner un formulario aquí. Para el formulario puedo utilizar form. Míralo ahí. Y dentro de form voy a colocar las etiquetas del formulario. Las etiquetas del formulario todas normalmente empiezan con input, casi todas. Input, así. Y type, indicando el tipo del formulario, de la etiqueta. En este caso voy a poner text. Text. Si yo ejecutamos esto, actualizamos, mira cómo aparece un campo vacío ahí, que podemos escribir. Eso lo podemos organizar de una manera más eficiente. Por ejemplo, yo puedo poner otro input y aquí ponerle, por ejemplo, number. Voy a poner otro input y a ponerle password. Estos names que aparece aquí no son obligatorios por ahora. Si se utilizan, y se pueden utilizar más adelante, pero por ahora no lo necesitamos. Aquí
podemos esto organizarlo, porque fíjate que si yo doy enter y lo dejo así, mira cómo aparece uno al lado del otro, ¿verdad? Mira, número, texto, password, pero eso yo lo puedo organizar. Puedo utilizar una tabla para eso, puedo utilizar P, puedo utilizar BR para hacerlo más simple. Por ejemplo, si yo utilizo BR de la forma más simple, podemos hacerlo de esta manera. Así, BR. Vamos a poner acá un BR y voy a poner otro ahí. Esto es lo que me da un salto de línea. Si yo lo ejecuto, mira cómo se me pone uno debajo del otro. Si quiero agregar un botón, voy a agregar otro BR aquí, porque abajo voy a agregar un botón dentro del formulario. Vamos a agregar este botón acá, input type, y aquí le pongo submit. Pongo value, le pongo enviar el valor de ese botón. O sea, si usted se fija, lo único que hemos cambiado son los types, y eso me da cada elemento. Existen más tipos de elementos que más adelante tú vas a ir viendo poco a poco. Mira, si le doy enter, mira cómo aparece el formulario. Puedo colocar, yo quiero que aparezca un texto delante. Pongo aquí, por ejemplo, nombre, 2 puntos. Aquí ponemos edad, 2 puntos. Podemos organizarlo así. Y aquí password, 2 puntos. Bueno, ahí mismo, lo puedo dejar. Luego de ahí, ya lo tengo ahí. Si lo ejecutamos, mira cómo aparece. Ahí tenemos el formulario creado con el submit. El submit lo que hace es que envía los datos, actualiza la página. O sea, si yo pongo la información, ¿verdad? Y le doy a enviar, se actualiza la página, los datos se envían por medio de post. Post es la forma que los datos se envían en un formulario o get. Pero en este caso, como estamos viendo HTML básico, no hemos entrado en detalle con esto. Simplemente viendo cómo se compone o de qué se compone un formulario. Yo puedo hacer mezcla, puedo poner el formulario dentro de una tabla o puedo utilizar P para organizar el párrafo, los inputs. En este caso utilizo un BR. Porque, por ejemplo, si yo quiero utilizar P, simplemente vengo aquí y digo P, ¿verdad? Mira, P, y aquí adentro, aquí, pongo aquí en esta parte, P, míralo ahí. Mira cómo puse ahora esto dentro de la etiqueta P, míralo ahí. Si eso yo lo actualizo y lo ejecuto, mira cómo me da un espacio más chulo, un enter, porque para el BR, para hacer eso mismo con el BR, tendría que poner 2 BR para ese salto de línea, así, ¿ves? Ahí yo tuve que poner 2 BR uno al lado del otro para representar ese salto de línea. Lo mismo aquí tendría que hacer. Pero con el P, con la etiqueta P, solamente tengo que poner uno y listo. Y no necesito, mira, ves, tuve que poner 2. Incluso si quiero utilizar la tabla, puedo crear la tabla, utilizar la tabla para crear esto. Que no lo voy a hacer ahora mismo para que el video no se haga más largo, pero en otros videos más adelante sí lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo se envían los datos con el formulario. Lo importante ahora es que entiendas cómo funciona el formulario y qué contiene. Trata de escribir esto y copiarlo hasta este punto, por lo menos aquí, para que el video no se haga ya tan largo, porque sí, esto se hace largo porque hay muchas cosas siempre que explicar. Pero como esto es HTML básico, entendiendo el HTML básico y tratando de hacer una pequeña web como esta, simple, sin nada de diseño, simplemente utilizando las cosas básicas que hemos visto y aprendido. Si necesitas, voy a ir pasándolo aquí lento para que puedas ver. Si necesitas ver algo, lo vas pausando. Mira, lo tengo hasta ahí. Si ya esa parte no te interesa, y lo bajo. Y aquí. Y ahí cualquier cosa que puedas ver, cópialo y practica esta página y trata de que la página te quede igual como la que yo acabo de hacer ahí. Y ese diseño sea importante para poder avanzar. Espero que esto te haya servido y haya sido un buen inicio para ti en este mundo de la programación web. Sigue viendo, suscríbete a mi canal,
dale like a este video, que vas a ver y encontrar más videos y vamos a terminar haciendo un proyecto web muy bueno al final de toda la secuencia de videos de programación web que vamos a ir viendo. Ya en lo que viene van a ser más interesantes e importantes para ti. Así que muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima.